De esta forma, la sociedad extingue la deuda contraída con el socio o con el tercero y de acuerdo al Código Civil Federal, el artículo 2095 nos dice que una obligación queda extinta o queda totalmente extinguida cuando el acreedor recibe el pago de una cosa distinta en lugar de la debida. En este caso, lo que nos están anunciando, lo que nos están diciendo precisamente es esta parte, que al final del día, pues esta deuda va a quedar pagada, pero no va a ser exactamente, sino va a ser a través de las acciones. ¿Cosas que te había dicho de que has hecho, no? Sí, mándamela. Voy a mutear a la gente que está con sus micrófonos abiertos, discúlpenme, ¿eh? Continúa, Vero. Para esto vamos a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro. Yo hice un ejemplo muy básico en cuanto al círculo de la operación de una empresa. Puede ser una empresa de servicio o puede ser una empresa que venda productos. O sea, esto se aplica a cualquier tipo de sociedad. Entonces, mi ejemplo va más enfocado a un producto. Vamos a imaginar una empresa que vende libros, una empresa que vende ropa, una empresa que comercializa cualquier producto que ustedes gusten. Pues obviamente en su ciclo de operación ya debe tener ese producto, ya debe contar con ese servicio. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que son playeras, o son libros, o es ropa, accesorios. Lo vamos a comercializar, después vamos a venderlo. Obviamente en la venta yo ya tengo una factura, ya voy a hacer una entrega. No sé si ustedes lo ven. Sí, sí lo vemos perfecto, Vero. Es que yo tengo aquí esta parte. Ok. Muy bien, bueno, después de la entrega, básicamente lo que hacemos es que vamos a cobrar, o sea, ya tenemos el producto. Después de que ya cobramos, pues obviamente ya tenemos los recursos para volver a inyectarlos a la empresa y poder pagar en un momento dado, volver a comprar la materia prima, volver a comprar los productos, volvemos a comprar, volvemos a producir si es que los producimos o simplemente es la compra y volvemos a tener ya un producto precisamente para que nosotros podamos seguir vendiendo. En este sentido, si se dan cuenta, el círculo de operaciones es muy cerrado, es muy completo, puede variar muchas veces en las empresas, pero básicamente en mi ejemplo, el círculo es así. Casi siempre en todas las empresas se da de esta manera, pero no siempre sucede así. A veces existe por cualquier situación, que puede ser pandemia, puede ser una situación comercial, puede ser que precisamente la situación económica del país no lo permita, puede haber factores internos o externos que afectan directamente a la empresa y entonces este círculo se ve interrumpido. ¿Por qué? Porque yo ya entregué la mercancía, ya la vendí, pero resulta que a lo mejor implementé estrategias de marketing, a lo mejor hice rebajas o descuentos para que mi producto fuera más atractivo y no me salió como yo esperaba. O simplemente a lo mejor fue un caso muy frecuente ahora, hace casi 2 años por la pandemia, que hubo muchos negocios que la afluencia que tenían de clientes y las ventas se cayeron, las ventas bajaron. Obviamente esto repercute y el ingreso que yo estoy teniendo pues no va a ser a final del día el mismo. Aquí lo que hacemos, si se dan cuenta, es el rompimiento entre ya cobré, ya a lo mejor pagué los gastos que tenía que pagar fijos, porque eso sí los tengo que pagar tal cual, pero ya para poder otra vez reinvertir y poder comprar esa mercancía, o no me alcanza, o me falta, o no alcanzo a cubrir esta parte para seguir y cerrar otra vez mi ciclo. En este sentido entra algo importante que se llama financiamiento. Y aquí exactamente es uno de los puntos importantes para nuestro tema. Dentro del financiamiento, aquí entran los socios directamente. Cuando se voltea la empresa, le dice al socio, oye, ayúdame, ¿qué crees? Ya no puedo comprar, ya no puedo producir, ya no puedo prestar el servicio porque me hacen falta los recursos. Por favor, inyéctame dinero, dame flujo, ayúdame porque ya no puedo sobrevivir o ya no puedo cerrar mi ciclo de operación. En este sentido, muchas veces los socios se voltean y dicen, ok, vamos a hacer una cosa, te presto el dinero. En este sentido, lo que pasa es que va a haber una solvencia por parte de la empresa, va a entrarle flujo, le va a entrar dinero,
y ya se puede seguir con el ciclo, ya puede pagar, ya puede volver a pedir a los proveedores, puede comprar materia prima o en todo caso el producto, puede producir, vuelve a tener el producto y volvemos a hacer otra vez el ciclo. Puede ser que sean los socios, pero también puede ser que sean nuestros mismos proveedores. A veces tenemos muchas empresas en las que el mismo socio es el proveedor. O sea, yo lo tengo por parte en mi empresa como un socio, pero a la vez es la persona que me está mandando el producto porque está en España, porque está en Argentina, porque está en Chile, en Colombia. Desde allá me manda el producto, me presta el servicio, es mi socio, pero también puede ser mi proveedor, o mis proveedores son terceros ajenos, que pueden ser nacionales o extranjeros, pero que de alguna manera pues me dan a veces crédito, entonces, o a veces no me dan crédito, pero yo volteo con ellos y les puedo decir, oye, estoy en esta situación, siempre te he pagado normal, siempre te he cumplido, pero ahorita necesito que me ayudes. No te puedo pagar en este momento, dame oportunidad de volver a cerrar mi ciclo de operación, vemos cómo salgo y con todo el gusto del mundo te pago. Y hay muchos proveedores que nos han dicho, sí, no te preocupes, no pasa nada, te doy un palazo de crédito, volvemos a hacer nuestro círculo y otra vez no les puedo pagar. Y esto se repite y se repite hasta que en un momento dado, pues la deuda ya no es tan chiquita, o en un momento dado la empresa dice, no me siento cómoda, no puedo estar trabajando así, cada vez estoy viendo que ya saqué números, ya analicé la empresa, ya vi que no voy a poder hacerle frente a todas mis deudas, entonces lo que voy a proponer en una asamblea, generalmente se hace un acta de asamblea, y se hace una asamblea generalmente extraordinaria, y se decide proponerle al proveedor o al acreedor, o incluso dentro del mismo socio, decirle, oye, ya te voy a pagar, pero ¿sabes qué? No tengo flujo, no me está yendo muy bien, entonces, ¿qué te parece si hacemos una negociación en la que yo te pague empresa con acciones? Por lo que habíamos visto de lo que dice el Código Civil, nos permite y se da por extinguida la deuda cuando yo voy a hacer el pago aunque no sea en dinero. En este caso sería exactamente, aplicaría para este ejemplo y para todas estas situaciones. Yo voy a hacer el pago, sí te voy a pagar, pero te voy a pagar con acciones de la empresa. Es decir, si tú eres mi socio, lo que voy a hacer es que te voy a dar más acciones, vamos a hacer un aumento de capital, y si no eres mi socio, te voy a dar la oportunidad, y si tú así lo quieres, te voy a pagar con acciones y tú entras ahora como socio de la empresa. En este sentido, pues a través de un acta de asamblea, generalmente extraordinaria, se decide que se aumente el capital, si es el mismo socio que ya está dentro al que le estamos pagando, y si no, se incorporaría uno o nuevos socios a la entidad, obviamente con el pago a través de las acciones. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, si el ejemplo quedó claro, si necesitan que veamos otro ejemplo para ver exactamente qué es la capitalización del pasivo. ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas o en el Inter, si les surge algo, si quieren vayan poniéndolo en el chat y les vamos dando lectura para irles ayudando a aclarar cualquier cosa, ¿vale? Okay. Hasta ahorita creo que nadie nos ha puesto ninguna. Continuamos. Para mí es interesante, pues si vamos a ver la capitalización del pasivo, saber exactamente qué es eso, ¿no? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se tiene que hacer contablemente en una capitalización? Bueno, la deuda, yo como empresa la voy a tener en la parte de arriba, en la parte de pasivo, que es donde están mis deudas, y a la hora de que yo hago el acta de asamblea, el acta general de asamblea extraordinaria, lo que voy a hacer es que lo voy a quitar de arriba y ahora ya no va a ser parte de mi pasivo, ya no va a ser una deuda, va a pasar a la parte de abajo como capital, y esta parte del capital le va a dar mucho más valor y obviamente va a hacer que la empresa se haga más robusta, se haga más fuerte, se haga más grande. Incluso para temas de financiamiento, las empresas, cuando están apalancadas, o sea, es decir, cuando los pasivos son más grandes que lo que yo tengo en activo, que son mis derechos o mis propiedades como empresa, no nos dan créditos, porque dicen, si acá le debes a todas estas personas y con los que tienes en activo ni siquiera eres capaz de poder hacerle frente a estas deudas, pues nadie te va a prestar. Cuando tú esto que estás debiendo lo bajas a un capital, lo que haces es que tus deudas disminuyen, tus activos se ven mucho más grandes y en esta parte del capital se ve muy robusto. Entonces, te hace ver incluso una empresa muy sólida, te hace ver incluso una empresa muy fuerte, y esta es también una forma, por ejemplo, si queremos pedir un crédito y estamos muy apalancados o estamos muy endeudados, esta es una manera en la que podemos liberar esa parte. Contablemente, el asiento contable nada más lo que se hace es lo quitamos de la deuda y lo bajamos a capital. Hasta 2020,
lo único que teníamos que hacer era llegar a un acuerdo con el socio, con el acreedor o con el proveedor, con nuestra persona que le estábamos debiendo, y en este sentido, nada más hacíamos el acta de asamblea extraordinaria, la protocolizábamos ante notario y se acababa el tema. A partir de 2020, con las reformas para 2021, que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2021, se hace la modificación al artículo 30 del Código Fiscal y se introduce una parte donde dice, cada vez que tú hagas capitalización de pasivos, tienes que conservar todas las actas y toda la documentación que me va a respaldar esa operación, pero ¿qué crees? Ahora me vas a tener que certificar por un contador público certificado que esté inscrito, que me valide la operación y tú me vas a tener que decir a través de un documento tu contribuyente, y ese documento va a ser a través, generalmente es un auditor, que es el contador certificado, él me va a tener que decir que todo está bien y que todo está avalado y que todo está perfecto y que no tenemos inconsistencias, y él va a ser mis ojos y entonces va a emitirte una certificación en donde a través de ciertos documentos y ciertas reglas que va a revisar, me va a informar a mi autoridad cómo está tu pasivo y si la capitalización está perfecta o tiene algún detalle o hace falta. En este sentido, pues, a ver, voy a bajar esto porque nada más, ahora sí. En este sentido, la reforma al Código Fiscal de la Federación nos dice que tenemos que conservar registros, las actas, estados de cuenta, todo aquello que nos ayude a tener soportada la operación de la capitalización del pasivo. A partir del 2021, con estas reformas, con la regla 2.8, 2.123, esta es en donde se soporta y la que nos dice que tiene que ser un contador público inscrito el que tiene que emitir esta certificación, y por otro lado también esta regla lo que nos dicta es qué documentación es la que vamos a tener. Ahorita lo que vamos a analizar es ustedes como empresas, como socios, como contribuyentes, qué información es la que deben de tener para que se pueda llevar a cabo esta certificación y se dé en buenos términos la capitalización, y también les voy a mencionar qué es lo que pone o qué es el documento básicamente que hace el contador público, esta certificación que lleva. ¿Qué necesitamos y qué es lo que se va a revisar? Primero, pues los datos de la persona a la que le debo, ya sea el acreedor, el socio, el proveedor. A la persona que le estoy pagando con acciones voy a poner toda su información. ¿Qué me pide? Nombre, RFC, régimen en el que tributa, si es nacional, si es extranjero, todos sus datos. Como siguiente punto nos está pidiendo el origen, que estemos documentando el origen de donde deriva el pasivo. Ejemplo, si en nuestro caso eran los socios los que nos hicieron el préstamo, pues tiene que haber un contrato de préstamo con intereses, con un plazo de tiempo. Y entonces, de esta manera, por ejemplo, si nosotros pedimos a los proveedores, los proveedores es a los que vamos a capitalizar y vamos a meterlos como socios, bueno, pues en este sentido lo que deberíamos tener es primero el contrato, ¿no?, de compraventa con el proveedor, pero además también las facturas que se deben. Si fue a un acreedor, si fue un tercero, si fue un banco, si fue una hipotecaria, si fue alguna otra institución financiera, pues lo que debemos de tener es el documento que nos dio origen a esa deuda. Esto a lo que se refiere es, yo lo que debo de tener como empresa es documentado dónde se originó esa deuda. Después, lo que vamos a tener es obviamente la manifestación de los bienes que se adquirieron y se entregaron. En el caso de servicios, pues que obviamente fueron recibidos por parte del contribuyente. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo una deuda, ya documenté cómo se originó esa deuda, por qué surgió esa deuda. Después, en el camino, pues obviamente si hay pagos, se tiene que tener la evidencia de que se hicieron esos pagos. Si la deuda fue, por ejemplo, un préstamo y ese préstamo tuvo intereses, entonces el origen es el documento del préstamo, el contrato. Y después vamos caminando y a lo mejor puede ser que durante el tiempo hasta que capitalice nunca le hice ningún pago, entonces no va a tener otro documento más que el de origen
y al final el pasivo que voy a capitalizar es exactamente el mismo con el que empecé. Si de repente empecé a pagar intereses, empecé a pagar algo de capital, lo que debo de tener es los estados de cuenta de la evidencia de que el dinero entró a la cuenta de la empresa, la evidencia de que el dinero salió de la cuenta de la empresa para pagar exactamente sus intereses o esa parte de capital, las tablas, obviamente donde venga la devengación de esos intereses y las facturas, en todo caso, de esos intereses. También nos da la indicación de que toda esta certificación, los pasivos deben de cumplir de acuerdo a normas de información financiera, de acuerdo a la norma C9 y la C11 que hablan de los pasivos, y debemos de tener todos los documentos, como ya les había comentado, que certifiquen, que validen y que nos den la evidencia suficiente, la materialidad de que la operación está hecha, que no es una simulación de operaciones, que no simplemente fue un pasivo que yo traía ahí, no sé qué hacer y ahora lo capitalizo y digo que se lo debo a tal persona, me hago un contrato y ya. Realmente aquí sí es importante tener la evidencia suficiente y ahora que estamos con las reformas de 2022, pues tener la razonabilidad y el tener la materialidad de las operaciones es algo sumamente importante y hay que poner mucha atención en este sentido. Por lo tanto, pues tenemos que tener todo, como les comentaba, estados de cuenta, transferencia, obviamente los registros contables, todo lo que ampare la operación. Si fueron pasivos que derivaron de títulos de crédito o instrumentos financieros, pues obviamente el cálculo de los intereses devengados. Si son pasivos que derivan de instrumentos financieros de deuda, pueden ser CETES, pueden ser bonos, pues la metodología conforme a la cual se calculó dicho valor, si fue este método de valor razonable, debemos de tener la fecha y el valor de reconocimiento inicial del pasivo, lo que yo les decía, o sea, cuándo inició, cómo lo fui pagando, si fui pagando algo o no, y al final, ¿qué es lo que voy a capitalizar? La parte de la deuda que me queda, que voy a pagar con acciones. Dicho esto, pues obviamente lo que sigue es cuántas acciones, de qué valor le voy a dar a esta persona, o a estas personas, o a la persona física, o a la persona moral. En este sentido, cuando se hace el acta general extraordinaria, lo que hacemos es decir y asentar y quedar por escrito si se van a emitir nuevas acciones, nuevos títulos, con qué valor, cuántas acciones, o si va a incrementar la parte social, cuántas partes sociales, o nada más se va a incrementar el valor, que se van a otorgar con motivo de la capitalización. Eso es algo bien importante que sí tiene que también estar asentado en el acta. Los registros contables, los estados financieros, balanzas y las pólizas del registro de capitalización. Los registros contables van igual desde el inicio que me dio el origen, cómo se fue disminuyendo esa deuda, si fue creciendo y después disminuyó. Obviamente las pólizas, donde está registrado todo esto, y una vez que se decide que se va a capitalizar y una vez que decidimos que vamos a pagarle a nuestro acreedor, a nuestro socio, a nuestro proveedor con acciones, ya que se hace el acta de asamblea, entonces ahora sí regresamos con nuestro contador y le decimos, mira, se capitalizó así, para que entonces el contador haga el movimiento y obviamente lo registre como capital o como aumento de capital. En este sentido, el contador certificado también nos va a pedir esta información y va a avalar no nada más el registro, sino también que coincida toda la información y que converja hasta llegar al punto de poder expresar tanto en balanza como en estados financieros el resultado de esta capitalización. Obviamente debemos de tener el acta donde conste la misma, debe estar protocolizada y se deben de tener los folios mercantiles. Muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, a veces tarda mucho. Nosotros hacemos el acta de asamblea, ya hicimos el registro contable, ya la protocolizamos, pero resulta que a la hora de que meter el registro público, a la hora de que necesitamos meter los folios mercantiles, nos tarda. Hasta que no se concluya este paso, yo no puedo terminar la certificación porque una de las condiciones que me pide esta carta o esta certificación es que yo como contador certificado, como contador público que está dictaminando, que está avalando esta operación, es que ponga qué número de acciones y que también diga en qué acta, dónde se protocolizó, en qué folio mercantil quedó protocolizado, así que también es importante que veamos los tiempos y los movimientos y que veamos toda la parte hasta cerrar completamente el círculo de capitalización.
Por último, vamos a tener datos del contador público inscrito, obviamente su RFC, a qué colegio, el número de registro que va a tener, a qué despacho pertenece, todos los datos del mismo. Y también aquí es algo bien importante. Por último, lo que se tiene que hacer es dar aviso ante la autoridad, que es el SAT, de la capitalización, pero aquí hay dos partes importantes que no hay que perder de vista. Si yo tengo un socio o varios socios y estos fueron los que me prestaron y yo les voy a dar más acciones para poder terminar o dar por concluida la deuda, yo no estoy moviendo el cuadro accionario. Yo lo único que estoy haciendo es que estoy aumentando el capital de la sociedad, porque les voy a dar más acciones. Pero los socios que están no se mueven, no se cambian. Entonces, en este sentido, no estamos obligados a presentar el aviso de actualización de socios o accionistas. Sin embargo, cuando tenemos un socio que es nuevo y que le vamos a pagar con acciones a un proveedor que no era mi socio, a un tercero que no era mi socio y ahora va a formar parte de mi tenencia accionaria, entonces sí, estamos obligados a presentar el aviso de actualización de socios o accionistas. Esta certificación, además de ser firmada por el contador público inscrito, también hay una parte que es la parte administrativa, donde dice todos los procesos de la empresa, que también la debe de firmar el representante legal de la empresa. Y con esto concluimos esta parte de la certificación y esta parte de lo que tiene la carta o la certificación como tal. No sé si hay alguna duda. De hecho, tenemos aquí 3 preguntas, pero nos pregunta Ari. Las voy a ir diciendo una por una para que podamos darles respuestas puntualmente, ¿vale? Okay. La primera es, ¿tiene que pagar impuestos la empresa que reduce su deuda? La empresa, por la capitalización de pasivos, no te causa ningún impuesto, no te causa ninguna carga impositiva. O sea, si tú al momento de que quieres capitalizar, lo único que vas a hacer es que simplemente una deuda que tú te tienes arriba en el pasivo, la vas a bajar al capital y como impuesto no te va a costar absolutamente nada. Obviamente lo que te cuesta es la emisión de las acciones, pagar, hacer el acta general de asamblea extraordinaria y protocolizarlo, obviamente lo del notario, y nada más. O sea, prácticamente es más carga administrativa y más pagos administrativos, pero carga impositiva no tiene. Ok. La segunda pregunta es, ¿tiene que pagar impuestos la empresa que adquiere las acciones? No, te voy a decir por qué. Porque en una capitalización tú no estás haciendo una enajenación de acciones. Cuando un socio de una empresa vende sus acciones, o sea, la persona física o moral que es dueño de las acciones. Un ejemplo, nosotros formamos una empresa y todos los que estamos aquí somos socios y tenemos acciones. Por alguna razón yo me quiero salir y entonces yo les digo, ¿sabes qué? Voy a vender mis acciones. Aquí están, pero ya existen. Estas acciones ya están, estas acciones ya existen, son mías. Pero yo me voy de la empresa y las quiero vender. Hay ocasiones que dentro de los estatutos o dentro de las cláusulas de la misma acta constitutiva te dice que para poder irte, si tú quieres venderlas, primero las tienes que ofrecer a los que ya son socios. Hay otras que no te dicen esa cláusula y entonces tú las puedes ofrecer directamente a un tercero. Yo voy, por ejemplo, con otra persona y le digo, oye, esta empresa es muy buena, es redituable, pero fíjate que yo a lo mejor me voy a ir del país, yo a lo mejor voy a tener otro negocio, no sé. Y entonces voy a vender mis acciones, te las vendo. Cuando es así, yo estoy enajenando acciones, estoy haciendo la enajenación de un bien. De hecho, en este sentido, hay dos vertientes. O pago el 20% directo como retención del ISR por el total de la operación, o dependiendo la operación y el monto, hago un dictamen de enajenación de acciones. Son las dos salidas que tengo. Y obviamente, si yo enajeno acciones, vendo mis acciones, y en este sentido opto por la primera parte, que es la retención del 20%, claro que me va a costar. ¿Me va a costar cuánto? El 20% de la operación. Si opto por hacer un dictamen de enajenación de acciones igual con un contador público certificado, pues entonces ahí dependiendo, primero hay que hacer un estudio de cuánto vale realmente tu acción. No es lo mismo lo que dice el acta constitutiva a lo que realmente es en el mercado. Se hace todo un estudio, se ve cuál es el valor del costo de la acción
eso se compara con el precio de venta y si te da una utilidad, pues obviamente sí tienes que pagar un impuesto, pero eso es aparte, eso es una cosa. Aquí lo que yo estoy viendo es, yo por el mismo ciclo de operación que tengo, por la misma operación, por la inercia de operación que tengo en mi empresa compra, mi empresa vende, mi empresa ofrece servicios, cobro y tengo que pagar. ¿A quién? A mis proveedores, a mis acreedores, mis gastos fijos, mis gastos generales. Dentro de la misma operación que yo tengo, llega un momento en el que por situaciones ajenas a la empresa o por situaciones internas de la empresa, por situaciones del país, situaciones económicas, por la pandemia, que fue algo que está fuera de nuestras manos totalmente, por cualquier situación, una espiral inflacionaria, yo ya como empresa necesito flujo. Ya no tengo de dónde sacar, ya vendí mis productos y ya me atoré. Si recuerdan esa parte que hicimos del ciclo de operación, que fue algo muy sencillo, yo empiezo a hacer mi ciclo de operación y cuando tengo que pagar para poder reinvertir y tener y volver a comprar mis productos y volver a venderlos y otra vez generar mi ciclo de operación, se corta. Tengo dinero, ¿para qué? Para hacer a lo mejor frente a las nóminas, a mis gastos fijos, algunas cosas, pero ya no tengo el dinero para reinvertir, ya no tengo el dinero para volver a comprar esos productos y volver a hacer mi ciclo, volver a cerrar mi ciclo de operación. Entonces es cuando yo pido un financiamiento. La pregunta va más encaminada a una enajenación y esto es un financiamiento. El financiamiento puede venir de los mismos socios, o sea, los mismos socios dicen, ahí te va, aquí está el dinero, o hacen aportaciones incluso para futuros aumentos de capital, o nos prestan el dinero, o puede ser que yo hable con mis proveedores y les diga, dame chance, espérame, ahorita no te voy a pagar, pero déjame la siguiente vuelta, igual me libro y te pago. A veces no nos salen las cosas como nosotros pensamos o como nosotros habíamos planeado, y en esta vuelta, pues me quedo debiéndole a mi proveedor. Por lo tanto, lo que yo hago, o a mi acreedor, entonces, por lo tanto, de repente yo digo, ya analicé, ya vi, no voy a salir, debo mucho dinero o debo poco dinero, pero les debo a mis proveedores, a mis acreedores o a mis socios, lo que voy a hacer es una reunión con todos mis socios o con todos los accionistas y les voy a proponer que les voy a hacer un pago, pero con acciones. Entonces, la capitalización de pasivos es eso. Por el mismo ciclo de la empresa, llega un rompimiento donde debe haber un financiamiento, con el mismo financiamiento te endeudas, la deuda no la puedes pagar, y entonces lo que haces, en lugar de pagarla con dinero, la vas a pagar con acciones. Y en este caso, entonces, en el sentido de la pregunta, estoy entendiendo, o creo que eso es lo que estamos entendiendo todos, que, por ejemplo, la persona que recibe esas acciones por pago de la deuda no tiene que pagar impuestos sobre esas acciones ni nada, porque no las está enajenando. Es, digamos, a cuenta de la deuda. Exactamente, lo que se hace es la liquidación de la deuda. O sea, yo ya tengo un compromiso contigo y te voy a pagar, nada más que en lugar de darte dinero, te voy a pagar con acciones. Entonces no Maravilloso. No hay ahí tema impositivo tampoco. En este sentido. A ver, tenemos más preguntitas, Vero. Dice la tercera que nos hace Ari. ¿Puede un acreedor de Estados Unidos adquirir las acciones y debe él pagar impuestos por las acciones adquiridas? Creo que va en el mismo sentido, ¿no? Es en el mismo sentido. Si tu proveedor es extranjero, lo que tenemos que cumplir o lo que tenemos que tener cuidado, aquí son las normas de información financiera internacionales y bajo ese sentido se hace la certificación. Sí, efectivamente tú puedes, si es tu proveedor y si hay una relación comercial y hay contratos y tienes las facturas que tú le debes a esa persona que está en Estados Unidos, tú le puedes pagar con acciones. Y no tendría persona ninguna carga impositiva. Simplemente lo que pasaría es que ahora en tu sociedad, en lugar de que tengas 4 socios, vas a tener un 5º socio más que va a ser ese proveedor que le vas a pagar con acciones lo que le debes ahora de mercancía o la deuda que tengas con esa persona. Perfecto. Luego tenemos otras dudas por parte de Darío Galicia. De inicio, pues dice que está muy clara tu exposición. Muchas gracias, Darío. Gracias. Y hay también unas dudas. Una, ¿el dictamen de contador público certificado es posterior a la capitalización entonces, verdad? Sí, básicamente lo que se hace es la redacción de una carta, que bueno, lleva como más o menos 2, 3 hojas,
En la primera parte, lo que hacemos es asentar, como vieron, los datos de la persona que va a capitalizar, el nombre de la empresa que va a pagar con las acciones, toda la documentación. Y es como contarle la historia al SAT y decirle, pues mira, el pasivo se originó aquí, pagaron tanto, de pasivo quedó tanto, y esto es lo que se va a capitalizar. Sí, efectivamente, la certificación tiene que hacerse al final. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que tener la historia como concluida para poder revisar lo que pasó, cómo se fue dando, avalar que ese pasivo que están capitalizando es real, es verídico, es razonablemente aceptado, que cumple con todas las normas, que no es una operación simulada. Y al final, como se dieron cuenta, yo debo tener el acta de asamblea ya protocolizada, el registro contable de esa protocolización, incluso si es el caso, el aviso ya presentado de actualización de socios. Entonces sí es al final. Ok. Y luego nos pone que si hay un catálogo para saber qué contadores están certificados. Mira, sí, el colegio tiene una lista de todos los contadores públicos que están certificados. Pero también si tú necesitas si tú vas a hacer una capitalización para pasivos o ya la hiciste, con mucho y con todo el gusto del mundo, nosotros también hacemos ese servicio. Muchas gracias. Y luego nos pone la última pregunta de Dani. Si el aumento de capital derivado de la capitalización de pasivos será en la porción variable del capital social, ¿aún así consideras necesaria que se efectúe en asamblea extraordinaria y no en ordinaria? Sí, de hecho, lo que se sugiere es que cuando se haga una capitalización de pasivos, tiene que hacerse en la parte variable. Cuando yo constituyo una sociedad, tengo una parte fija y casi siempre tengo la variable. La fija, muchas veces los estatutos o muchas veces las cláusulas de la misma acta constitutiva te dicen y será inamovible y nada más podrá incrementarse y nunca deberá disminuirse. Y la parte variable precisamente es para eso, porque yo puedo hacer disminuciones de capital o puedo hacer aumentos de capital. Entonces, el sentido de la capitalización, lo que se recomienda, lo más frecuente es que siempre sea en la parte variable. Y en este sentido, cada vez que haya una capitalización, siempre tiene que haber una acta de asamblea. Si tú en el acta de asamblea ordinaria que haces cada año quieres meter ahí la capitalización como parte de la orden del día, está perfecto, no pasa nada, pero si ya tuviste tu asamblea y no lo hiciste así y posterior a esta va a ser la capitalización, debe ser a través de una asamblea extraordinaria. Ok. Luego tengo otra pregunta de Eduardo. Dice, ¿este tipo de operaciones se puede catalogar como un esquema reportable en los términos del Código Fiscal de la Federación? No. O sea, este tipo de esquemas o este tipo de operaciones, en los esquemas reportables básicamente lo que estás metiendo o a grandes rasgos lo que entra es la parte de cuando tú tienes un asesor y tienes una operación y tienes que estar metiéndote este tipo de cosas. Esto ya está bajo una regla, es la misma regla, es la reforma, incluso lo dice el Código Fiscal, y aquí simplemente hacemos, en lugar de hacer un reporte, o sea, bajo un esquema reportable, lo que estamos haciendo es ya con la misma acta, con la misma certificación. De hecho, la certificación yo te la entrego a ti, tú la vas a tener en la empresa y no se la vamos a mostrar a Hacienda hasta que llegue a revisarte. Si nunca te revisa la operación, no va a pasar nada, pero si llega a revisarte la operación y no tienes esta certificación, entonces sí vas a tener ahí un problema y una inconsistencia. Bien. Pues bueno, creo que ya dejamos todas las preguntitas. No sé si tengan todavía alguna otra duda nuestros participantes sobre el tema. Y si hay alguna otra puntualización que te gustaría hacer, Verónica, al respecto de esto. Pues básicamente me da mucho gusto, les doy las gracias por haber participado y por haber tenido su atención estos minutos. Espero que la información haya sido de utilidad. Si en algo podemos apoyarlos, con todo el gusto del mundo aquí estamos para eso. Y simplemente cada empresa es diferente, cada operación es diferente. Entonces, si van a hacer una capitalización de pasivos y necesitan que veamos la línea de la capitalización puntualmente, con todo el gusto del mundo los podemos ayudar.
Ok, de hecho veo también por aquí otra pregunta, pero no sé si esta, igual te la resolvemos, Eduardo, si quieres en individual, porque es al respecto de los sistemas contables, entonces si quieres esta para no desviarnos quizá del tema mucho, con mucho gusto te buscamos en individual. También vale mucho la pena hacerles mención, chicos, que saben perfectamente que nuestra puerta siempre va a estar abierta para cuando tengan ustedes algún tipo de dudas, quieren alguna asesoría específica que estén pensando o que estén buscando la manera justamente de hacer este proceso de la capitalización y todavía no sabemos por dónde empezar y demás, con muchísimo gusto se pueden acercar a nosotros. Ya saben que van a recibir el material de esta presentación junto con, ahora sí ya estamos grabando también las sesiones por si nos perdimos un poco al principio. Entonces, quien guste y tenga duda y quiera también que le compartamos la presentación, con muchísimo gusto se las vamos a hacer llegar. Y pues nuevamente muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos el siguiente mes con más temas de interés para sus empresas y para seguir fomentando este acervo cultural que nos va a aportar y ayudar a todos, ¿vale? Pues nuevamente muchas gracias a todos, muchas gracias Verónica, una gran presentación. Que todos tengan un muy buen día. Gracias, un gusto saludarlos. Chao. Tengan muy buen día.